Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de su programa Sintonía Familiar. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que es de relevancia para todos. Se trata de los efectos de la familia en la pospandemia. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes, con nuestros niños y sus relaciones con los pares, con los padres y sus profesores? Es un tema que nos involucra a todos. No se lo pierda en su programa Sintonía Familiar en su canal el 15.1. Bienvenidos entonces en su programa Sintonía Familiar. Estamos acá con dos espectaculares invitadas. Vienen inclusive de lejos para estar con usted y tratar este tema tan interesante, tan importante además, y necesario para cada uno de nosotros, los integrantes de la familia. Bueno, les presento a Carolina Olmedo. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy agradecida a ti de poder invitarnos y de poder compartir con la gente en la casa de algo que es sumamente importante y que no podemos dejar pasar y tocar este tema. Así que gracias. Gracias a ti, Carolina. Y también tenemos a Pamela Urra. Bueno, yo no les dije, Carolina sí tiene estudio en trabajo social, como siempre les comento, ¿verdad? Un pequeño currículum. También es pastora, madre de 4 hijos, hartas cosas. Y Pamela, por su parte, es profesora, máster en didáctica, especialista en trastornos del aprendizaje y también nos acompaña hoy día, entonces, Pamela Urra, también es pastora. Bueno, ahí nos vamos a ir enterando. Así es. Muchas gracias por aceptar la invitación, Pamela. Muchas gracias a ti y un honor también poder compartir con las personas que están en su casa y en este caso, en esta conversación tan importante. Bueno, nuestras invitadas son de región, Carolina de Concepción, Así es. Pamela de Chillán. Y lo menciono porque, bueno, han hecho igual un importante esfuerzo por estar acá, porque realmente creemos, ¿no es cierto?, que es importante tratar estos temas. Así es. Que son necesarios para todos y todas. No es menor por ejemplo, la salud mental en Chile ha empeorado. Antes de la pandemia, el 2017, ya se hablaba de como un 30% de complicaciones en la salud mental, y esto post pandemia empeoró, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo estamos hablando de los jóvenes, entonces es un tema que involucra a toda la familia, que nos tenemos que hacer cargo. Y bueno, eso es lo que nos convoca. Así que Carolina, no sé, y Pamela, pero partamos, Carolina. ¿Por qué ustedes empezaron a trabajar con niños, niñas y jóvenes en los diferentes ámbitos que tú te mueves también? ¿Por qué escogieron ahí trabajar con jóvenes? Bueno, personalmente, hace muchísimos años yo era una jovencita. Todavía eres muy jovencita. Sí, gracias, muchas gracias. Pero aproximadamente como a los 14 años yo ya comencé a trabajar con jóvenes, con niños, en la iglesia, el ambiente de iglesia. Ah, ok. Ya, niños pequeños, niños preadolescentes y un poco de adolescentes. Pero ya en la medida en que fueron pasando los años y al entrar a la universidad, bueno, uno sabe que todas estas herramientas nos ayudan a poder dar un mejor servicio, una mejor entrega a los jóvenes, a los niños. Y entonces ya después pude integrar grupos de jóvenes, a poder hacer trabajo social un poco. Y ya ahora que ya han pasado los años, ya más de 30 años, ya que soy mamá, estoy súper involucrada en el trabajo en los colegios con mis propios hijos. Aparte de los niños que yo puedo atender en la iglesia y ayudar a la familia, pero creo que es sumamente importante estar allí en el colegio, saber lo que pasa, el ambiente en el que se mueven los jóvenes, los adolescentes, y aportar, no solo como mamá, sino también como profesional y obviamente también como pastora. Como pastora y como apoderado, ¿cierto? Porque, Exacto. por ejemplo, si en la casa alguien no tiene ninguno de estos títulos, cargos, lo que sea, igual Exacto. como apoderado
puede aportar en los colegios con sus hijos, con el curso, Exacto. buscando ahí fórmulas. Siempre Sí, se puede. sí, de todas formas, en los colegios, por lo menos, no sé si en todos, pero en el colegio donde van mis hijos, se da mucho esa instancia de permitirle a los padres tener un tiempo de clase, donde uno puede ir y aportar en una clase, en un tiempo limitado, pero donde uno puede intervenir en los niños y trabajar con ellos. Y eso ha sido súper bueno, súper bueno. Y tú, por tu parte, Pamela, porque no me cabe duda, ¿no es cierto?, que en dedicarte específicamente con niños, niñas, jóvenes, también hay otros estudios que tienes en la materia, entonces estás abocada. ¿Y qué te movilizó? No sé, o llegaste ahí por casualidad, que no creo. La verdad es que siempre me gustó enseñar. De muy pequeña jugaba haciéndoles clase a los peluches inicialmente. Y luego ya más grande, siempre me gustó el área del lenguaje. Yo soy profesora de lenguaje y comunicación. Entonces me gustaba mucho la literatura. Sin embargo, cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales en la universidad, descubrí que más allá que la literatura, lo que más me gustaba era el trabajo con los estudiantes. Y ahí comencé a especializarme primero en trastornos del aprendizaje, porque en ese momento, yo llevo egresada 14 años, en ese momento descubrí que había muchas herramientas que me faltaban para poder trabajar con estos estudiantes, y luego decidí especializarme en didáctica para hacer que las clases tuviesen un mejor sentido. Y bueno, en estos 14 años ya de ejercicio profesional, actualmente también pertenezco al área de educación, soy académica de la Universidad del Biobío y estoy coordinando el área de prácticas profesionales con futuros profesores que van a trabajar precisamente con estos niños y adolescentes. Y trabajo también en un establecimiento, en un liceo de alta vulnerabilidad con adolescentes. Así que es mi área de trabajo. Podríamos decir que es tu área y tu pasión, porque así full, es, ¿no es cierto? A tiempo completo, y también colaboro con el área de jóvenes de la iglesia. También participo, ya llevo varios años pastoreando también en esa área. Pamela y Carolina, y ustedes que están ahí, ¿no es cierto? Como se dice típicamente, coloquialmente, donde las papas queman. ¿Perciben que se han acrecentado los problemas de sociabilización entre los niños, entre los pares? Las cifras dan cuenta de ello, pero ¿qué perciben ustedes? No sé, perdón, ni digo Pamela y apunta a la Carolina, claro. Carolina, no sé. Absolutamente, yo creo que sí. A ver, han pasado muchos años de la pandemia, pero sin embargo todavía quedan un poco de evidencia de lo que afectó la sociabilización en los niños. Soy mamá y por ser mamá de 3 niños que están en edad escolar, tuve que vivir de cerca lo que fue el mantenerlos conectados con los profesores en sus clases, realizando guías, realizando pruebas y todas esas cosas. Y lo que implicó no estar en contacto con sus compañeros, aun cuando existía el WhatsApp, porque estas generaciones utilizan mucho el WhatsApp, pero no es lo mismo, no era lo mismo. Y también lo que implica las personalidades de cada uno de los niños y niñas y adolescentes de los que estamos hablando. Creo que es una combinación que provocó mucha falta de, no sé, podamos decir, de empatía entre ellos, una dificultad en el relacionarse, porque ahora pueden estar sentados al lado y los dos con celular, ¿verdad? Los grupos de amigos todos con celular, y si no hay un celular en la mano, no se hablan directamente, no saben mirar a los ojos, no saben expresarse. Es todo un mundo, es como que tuvimos que volver a fortalecer esas habilidades en los niños, de expresarse, de disertar, por ejemplo. Son muchas cosas que afectaron, y lo otro es que fueron creciendo, y en esas etapas de crecimiento en ellos, el hecho de que no estaban con sus pares conectados físicamente, también afectó, porque como que se fueron hacia adentro, como que no pudieron expresar todo lo que sentían. Entonces, cuando volvieron a clase, no se hablaban, no se miraban. Entonces, es todo un proceso que los niños y los padres, obviamente, tuvimos que comenzar a trabajar para que volviera, entre comillas, una normalidad en ellos. Dentro de mi desempeño como académica también, Pamela, bueno, ahí en los estudios
diferentes. Tú sabes que siempre tenemos que estar en lo que hacemos y nos desarrollamos con jóvenes aprendiendo. Nos explicaban, ahí me tocó leer algunas investigaciones, que hoy día los jóvenes, Carolina, prefieren 90% textearse, escribirse entre ellos, escribir. Por ejemplo, si toca hacer una clase por Zoom, no sé si te toca, Pamela, ellos responden, los jóvenes, por el chat y más que por el micrófono, ¿no? Por ejemplo, en Zoom. Y es todo un tema, como tú bien dices, ese retroceso. ¿Qué es lo que te da cuenta a ti, tanto de los jóvenes como de los niños, en estas complicaciones post pandemia que aún permanecen, como dice Carolina? Ocurrió en pandemia que se generó una especie de brecha donde tuvimos que someter y sobreexponernos a las pantallas. Y esa sobreexposición generó, en el caso de los niños, en los casos, sobre todo en los adolescentes, generó en muchas crisis de ansiedad, porque se sentían sobreexpuestos, se sentían avergonzados. Muchos quisieron apagar las cámaras. Muchas clases yo tuve que realizar suponiendo que estaban conectados, hablando a pantallas en negro y suponiendo que sí estaban, no sé si despiertos, durmiendo, no lo sé, pero estaban ahí. Y ahora que de a poco volvimos post pandemia ya como a relacionarnos, como a estar nuevamente involucrados, ocurrió que muchos de estos estudiantes se acostumbraron a la dependencia tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, el periodo de concentración de una clase en nuestro sistema equivale a alrededor de 90 minutos. La concentración de los estudiantes, que antes podía ser de 30 minutos, se redujo a 15. Ocurre entonces que cuando uno hace clase, ya no puede hacer la clase como la hacía 2 o 3 años atrás. O sea, tienes que cambiar la metodología, tienes que cambiar la forma de relacionarse, y los estudiantes, como están tan dependientes del celular, quitarles el celular implica crisis de angustia. Por eso muchos establecimientos, por ejemplo este año, tomaron como normativa el quitar los teléfonos. Sí. Pero aquí se genera otro debate. ¿Es lo que corresponde quitar los celulares para tratar esa dependencia, o le enseñamos a utilizar el celular de manera efectiva? Sumémosle el gran boom que ha tenido la inteligencia artificial, donde nuestros estudiantes ahora encuentran que hacer las tareas, hacer los trabajos y las investigaciones es con ChatGPT. Está hecha. Exacto. Claro. Entonces estamos ante un mundo que cambió vertiginosamente después de la pandemia y del cual tenemos que adaptarnos y ver cómo trabajar con ellos. Igual, un dato para los jóvenes, si más de alguien lo está viendo, cuando entregan los trabajos con el chat GPT, tal cual se nota. O sea, igual ya se nota. Igual lo tienen que editar, algo tienen que conocer, o si no... Es que, de hecho, antes era copiar y pegar. Claro. Claro. Y antes lo que pasa es que antes podíamos decir, mire, usted lo copió de acá, a mí me pasó en algún momento, pero ahora, ¿cómo le dicen? No, si esto es ChatGPT, pero es que se nota. Bueno, y creo además, que por ahí entregaron un trabajo con toda la bibliografía que trae ChatGPT. Y ahora también se han creado filtros, páginas donde tú introduces los textos y te dice el porcentaje con cuánta inteligencia artificial está creado. Claro. Sobre el 50% es copia. Siempre nos lo vamos a arreglar los académicos. Entonces, además de que existe ese riesgo donde uno puede verificar cuál es el porcentaje de copia, también está el hecho de que la inteligencia artificial también tiene sesgos, porque fue construida por humanos. Entonces, también hay cosas que inducen a error. Y por lo general, los estudiantes secundarios tienden, por rapidez, copiar y pegar y no releer aquello que están colocando. Entonces, es un proceso en el cual tenemos que adaptarnos todo, desde el área educacional y también en casa. Oye, un tema súper relevante porque, como bien dicen ustedes, ha pasado bastante tiempo desde que ya podríamos dar por terminada la pandemia. Entonces, podría parecer que es un tema ya pasado, ¿no? Pero no, pues está súper vigente. Las consecuencias de todo esto que ustedes están mencionando, que es la pandemia y los dispositivos, vamos a llamar. También he hablado con oftalmólogos, tengo estudiantes de oftalmología, tecnología médica y oftalmología, para ser más precisa, y me explican que también tanta pantalla de cerca, etcétera, etcétera, con varias condiciones, acorta la vista, exacto, el no salir a la luz y el problema de la sociabilización, donde estuvieron esa merma, ¿no es cierto?, esa carencia por tanto tiempo.
Y ahora, y volver a los colegios y a sociabilizar, les redobló la ansiedad, porque ya como que no sabían cómo hacerlo. Hablo de los más jóvenes, pero obviamente que la salud mental fue transversal, no solamente en nuestro país, sino que las cifras dan cuenta a nivel mundial, no es un tema. Entonces, no sé si me pueden comentar qué piensan ustedes, cómo se podría aportar para la salud mental, para conectarnos, como tú decías, Carolina, ¿no es cierto? Conectarlos, pero a la realidad, al mundo de la experiencia. O sea, hay hormonas que se producen con el abrazo, no con el hola por chat. Entonces, es importante porque tiene que ver con su bienestar integral, ¿no? Entonces, ustedes que trabajan ahí, insisto, ahí mismo, donde las papas queman, ya no quería decirlo, pero lo dije. ¿Qué piensan, que han visto? ¿Algún ejemplo que les haya dado resultado que podríamos comentar? Quería agregar, antes de responder a eso, un poco que fue tan evidente lo que afectó la pandemia que hasta los niños se olvidaron de escribir manualmente. Entonces, yo creo que, no sé, pero por lo menos a mis hijos, los profesores, ellos ya no sabían tomar un lápiz. Los más pequeños olvidaron la caligrafía. Y creo que estas instancias de escribirnos cartas, por ejemplo, que antiguamente era la forma de comunicarse, escribirnos cartas. Me encantó. A lo mejor implementar. Exacto, o sea, quizás es algo tan básico, a lo mejor uno dice que aburrido, pero creo que escribirnos cartas nos permite expresarnos, porque si hay algo que afectó es la capacidad de expresar nuestros sentimientos, lo que nos está pasando. Con un emoticón, ¿verdad? Con un emoji, ahí decimos que estamos alegres o tristes, pero la falta de expresarnos, la falta de usar palabras, de usar expresiones, de que mi rostro pueda realmente expresar lo que estoy sintiendo. Creo que las cartas es una buena práctica, por ejemplo, entre la familia. ¿Por qué no dejarnos recados, mensajitos en el refrigerador? No sé, a lo mejor es algo simple, pero creo que eso nos ayuda a eliminar un poco esa forma de solo los dispositivos. Creo que los padres debemos ayudar a nuestros propios hijos y también ayudar a otros papás, porque yo creo que los niños también se vieron afectados al ver a sus padres estresados. ¿Me entiendes? Estresados, también teniendo que trabajar desde la casa, más los niños trabajando en la casa, ayudando en las tareas y rindiendo en el trabajo. Creo que eso produjo un estrés en la familia que al final fue como que no supimos cómo canalizar esa situación. Entonces, instancias de poder abrazarnos, como tú dices, instancias de reír, volver a jugar a la mímica, no sé, a lo mejor suena absurdo, pero creo que de qué película estoy, ¿verdad?, haciendo la mímica, todo ese tipo de cosas donde volvemos a expresarnos, creo que es súper necesario, y entre la familia, entre el núcleo familiar, y también podemos incluir amigos, ¿por qué no?, los compañeros, no sé, volver a salir al aire libre. Creo que hay muchas cosas que tenemos que retomar. No es que sea mejor el tiempo pasado que el de hoy. Creo que la tecnología es importante, creo que los dispositivos sirven, que los computadores sirven, pero no podemos olvidarnos que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que debemos saber canalizar y también debemos aprender, enseñarle a los niños a poder expresarse de la mejor manera. Así que creo que ese tipo de cosas nos podrían ayudar. A lo mejor, vuelvo a decir, son como básicas o son muy simples, pero sin duda que te permiten hablar desde adentro. Y eso es lo que necesitamos. Y es súper importante el término organizar, ¿no es cierto?, nuestras ideas, nuestras emociones. Entiendo que tampoco es tan simple, porque toda la vida, o sea, de la mayor parte de la historia de la humanidad, hemos escrito a mano, y entiendo que desde la neurociencia es súper útil. Sí. Y se organizan las emociones, yo lo voy a instaurar, que es diferente inclusive en el computador. Alguna gente dice, no, es lo mismo para ordenar la idea, pero desde lo neurológico, escribir con lápiz y papel, con tinta, con papiro, no, pero con lápiz y papel, súper bien. Pero también tenemos la situación que cuesta, ¿o no?
sacar a los chicos, por lo menos llegan un poco cansados del colegio, muchos tienen la jornada más larga. Entonces, también no es tan simple como, salgamos al aire libre, que uno como adulta, a lo mejor adulto, lo quiere de ello, ¿no es cierto? Entiende que es positivo, es bueno, pero los chicos no entienden mucho de la vitamina D y quizás cómo los podemos sacar. Nos queda como un minuto para ir a la pausa, pero a lo mejor nos puede dar un adelanto en un minuto. Creo que una de las dos cosas bien simples, lo primero es tener control del tiempo. Poder usar los dispositivos tecnológicos con tiempo. O sea, decirle a los niños... Tienes 1 hora. Tienes 1 hora. Y no más, porque a veces les pasan los celulares o el computador, la tablet, y los dejan. Y un niño puede estar una tarde entera. Y uno también, ¿o no? Sí, sí. Entonces, una de las cosas es usar con tiempo, medido respecto de cuánto estoy utilizando. Y lo otro, que en el caso de los adultos somos los que moderamos para los niños, para los adolescentes. Entonces, tener, por ejemplo, dentro de la casa, la hora de comer sin dispositivos a la mano. Que esa sea una regla. Súper. Como decir 1 hora y también decir de esta hora a esta hora después de que hagas tal cosa, ¿no es cierto? Así es. Oye, así vamos a seguir revisando con Carolina y con Pamela a la vuelta de comerciales qué podemos hacer, cómo nos vemos afectados y bueno, buscando soluciones entre todos y todas. No se vaya, vamos a una pequeña pausa y volvemos a su canal el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso lo acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí Programas para compartir. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Y aquí estamos de vuelta, ¿ven? Les dije que era pequeña la pausa y seguimos en conversación de este tema que, como ya hemos dicho, nos afecta a todos, a todas, para bien, para mal. Para bien, sí, es como entretenida la tecnología, es necesaria la tecnología en todo caso. Ahí las cifras dicen que, yo siempre veo cifras, porque si no todo se queda en como la opinión, pues no es cierto, pero que de los 8.000 millones de personas que somos, sin tecnología sobreviviríamos, porque yo me incluyo, yo sobrevivo sin la tecnología, como 2.000 millones, o sea, la mayoría sin la tecnología, la mayoría de la humanidad moriría, imagínense. Entonces tenemos que aprender a convivir con ella. Es además nuestros niños, niñas, nuestro hijo, nuestra hija, nuestros estudiantes, ya son parte de la tecnología, ¿cierto? Ya no pueden no vivir con la tecnología. Si yo quisiera no comprarle teléfono a un joven que ya está, por ejemplo, en la media, es complejo, porque queda como fuera. O sea, a mí hace años un alumno me decía, profe, le juro que yo no quiero tener el teléfono, pero me quedo fuera. No me dejan. Entonces, la misma sociedad empuja y tenemos que saber ahí cómo administrar. Entonces, estábamos conversando con Pamela qué es lo que ha visto que da resultado, qué nos aconseja, ¿cierto? ¿Cómo podemos ir resolviendo esta situación
cómo podemos ir manejando y de a poco, ¿no es cierto? Con cariño, es. con amor. Tampoco se trata como de que vamos a cambiar la vida y el mundo de un día para otro en nuestras casas, pero de a poco, ¿verdad? Hacernos un horario. Por lo menos mi esposo en mi casa hace PPT. Ya, esto, y como que uno al verlo, ¿no es cierto? Es acuerdo mutuo. Entonces tú estabas diciendo, Pamela, como poner un horario de 1 hora máximo, dispositivo, ¿cierto? Claro. Poner un tiempo determinado, puede ser 1 hora, puede ser más, pero idealmente que sea un tiempo controlado. Lo otro que es muy importante es filtrar finalmente qué es lo que estoy viendo. Porque en ocasiones no hay control respecto de lo que los niños o los adolescentes están consumiendo. Y a veces uno también comete ese error respecto de, no sé, me pongo a ver TikTok y simplemente empiezo a scrollear y no me doy cuenta cuando empiezo a ver cosas que en realidad tampoco me están aportando necesariamente. Y está consumiendo mi tiempo y sin embargo estoy dejando pasar ese tiempo. Entonces, también es importante tener el control respecto de qué estoy consumiendo. Otra de las cosas importantes es, dentro de nuestra casa, qué espacios no deberían tener dispositivos. Por ejemplo, la hora de comer. Creo que es muy diferente estar almorzando y con el teléfono al lado versus dejar el teléfono fuera y dejar ese tiempo para conversar. Debería ser un acuerdo de Debería todo, ser un acuerdo ¿cierto? de familia. Y otro punto muy importante es los adultos somos los que moderamos en un hogar. Entonces, no podemos decirle a nuestro hijo, no quiero que ocupes el teléfono, pero Y yo como nosotros. mamá estoy todo el día con el teléfono en la mano. Entonces, ¿con qué ejemplo Claro. estoy hablando? Entonces, creo que son pequeñas normas que son necesarias establecer en un hogar precisamente para no llegar a esta dependencia, porque ya en el establecimiento se genera. O sea, uno como docente está peleando y es muy complejo pelear la atención de un estudiante que fue bombardeado 2 años con el tema de redes sociales y uno en clase, después de 1, 2, 3 bloques de clase, estar compitiendo con el celular, que resulta mucho más atractivo para el adolescente que el profesor que te está hablando. Entonces, ya Claro. existe cierta dependencia. Llegar a casa y seguir con esa dependencia genera desgaste. Y eso es lo que queremos evitar. Claro, porque para no pelear tenemos que hacerlo partícipe. Si no puedes con el enemigo, únetele y Exactamente. la propuesta es como decirle ya, hagamos esta actividad con el celular, ¿cierto? Y ahí, Compartamos. claro, y búsqueme este dato que no me acuerdo, aunque me acuerde, para hacerlo como que se canalicen dentro de la clase, ¿no es cierto? Pero justamente por lo que tú dices, o sea, igualmente estamos ya haciendo dependencia de los dispositivos. Ahora nuestro hijo a veces tiene que llevar un dispositivo tecnológico, si no todos los días, algunas veces sí o sí, igual. Exacto. Entonces, y por ahí, ¿cómo lo haces tú con tu hijo? Porque 4 hijos hoy en día no deja de ser, ¿no es cierto? Bueno, varias cosas. Lo que decía Pamela, el tema de no dispositivos a la hora de comer. Porque creo que es el momento donde podemos conversar, donde podemos mirarnos a la cara. Pero también mi esposo, bueno, a lo mejor quizá alguien va a cuestionar el método, no lo sé, pero él instaló... los quita y los rompe. No, él instaló una aplicación donde podemos nosotros mirar cuáles son las aplicaciones que los niños bajan muchas veces a escondidas de uno y para poder así filtrar los contenidos que ellos están viendo. Y esa misma aplicación te permite también programar los celulares de los niños para la hora de descanso. Entonces nosotros entre 9 y 9:30 se van a bloquear, se bloquean los dispositivos porque ya deben prepararse para ir a acostarse. Entonces ellos saben que les quedan los últimos minutos y se ponen a jugar y hacen todas esas cosas, pero en un momento dado se bloquearon sus celulares y ellos saben que ya es hora de arreglarse, de descansar, de preparar sus bolsos para el otro día, qué sé yo. Entonces, creo que uno como papá debe tomar la autoridad que tiene, ¿verdad?, en casa y hacerles ver a los niños, ok, te compré o te doy un dispositivo, pero yo soy el que decido cuándo Administrarlo. exacto, hasta cuándo vas a usarlo. O sea, porque hay niños que han pasado noches enteras o jugando o chateando o quizás a veces viendo cosas que no deben ver. Porque estamos claros que cuando uno entra a una página o ve un video de TikTok,
te vuelven a salir los mismos y de repente esa van índole. entrando, exacto, y van entrando publicidad u otra cosa y entonces el niño queda pegado, sino atrapado por ese tipo de contenido. O sea, quedamos atrapados los adultos. Y los Con adultos. mayor razón Sí. también. Y ¿saben qué? No, lo que tú dices, Carolina, a lo mejor alguien cuestiona el tema de controlar lo que bajan. Pero mi estudiante de informática, porque hago una clase que es transversal para varias carreras, por eso yo aprendo con ellos más que ellos, ellos aprenden conmigo, pero yo aprendo muchísimo con mis estudiantes. Y me explican que, bueno, y esto es más o menos conocido, yo creo, que hay aplicaciones que se presentan como juego, pero en realidad son trampas literalmente mortales. Ellos me han nombrado algunos juegos que llevan a los más chicos, ¿no es cierto?, a hacer ciertas actividades que han concluido en muerte. Exacto. Entonces, más vale resguardar, ir con precaución Sí. y poner atención y no dejar a nuestros niños, niñas en eso, porque efectivamente una cosa lleva a la otra. Si el niño ve algo de terror o algo peligroso, va a seguir, aunque ellos no quieran. No es que ellos lo busquen, pero les va a aparecer, ¿verdad? Entonces, no es menor dejar los asuntos. ¿Ustedes sienten, y Pamela, tú consideras, visto, te ha tocado experimentar, que la salud mental propiamente tal de los niños, por esta causa, por la poca sociabilización, las dos cosas, ¿no? Entonces ha empeorado en nuestros niños, nuestros jóvenes, en la región? Sí, Yo creo que ocurre lo siguiente. Después de la pandemia, cuando volvimos a la normalidad, digo normalidad entre comillas, porque hubo que volver con mascarilla, con distanciamiento social y todo. claro. Ocurría en el establecimiento, por ejemplo, donde yo trabajo, que todos los bloques habían estudiantes con crisis de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad, que había que estar haciendo contención, donde la mayoría de los docentes no teníamos las herramientas respecto de cómo manejar eso. Entonces, nos ocurrió mucho ese proceso. Y con dos años después, 2 años y medio después, nos encontramos con esta realidad donde muchos estudiantes tuvieron grandes crisis de ansiedad, muchos momentos de ansiedad por no poder sociabilizar, por no controlar lo que estaba pasando, y ahora tiene una especie de miedo al futuro. Miedo respecto del qué iba a ocurrir, porque la pandemia fue algo sorpresivo. Estábamos enterados, ¿cierto?, por medios internacionales de lo que estaba ocurriendo en el extranjero, y de repente ocurre en nuestro país, se cierra todo en pocos días y cambió el concepto de normalidad. Muchos estudiantes con terror respecto de morir o ver familiares que fallecieron. Entonces, el recuerdo que ellos tienen, sobre todo los más grandes, no es el más óptimo. Y ocurre que, como ya pasó el tiempo, docentes, apoderados, tienden a sobreexigir como si ese periodo no hubiese existido. Entonces, le exigimos a los niños que rindan, por ejemplo, académicamente, en la universidad, que rindan, no, pero es que esto tú lo tenías que saber, esto es básico, pero se nos olvida que hubo 2 años en pausa, Así es. que los chicos perdieron tiempo de sociabilización, que perdieron aprendizajes, y estamos sobrellenando vacíos que quedaron y que actualmente a ellos les reporta mucha inseguridad. Estamos ante una generación muy insegura, con problemas de ansiedad y de manejo de frustración. Bien alta los porcentajes de la ansiedad, estoy de acuerdo con ustedes en eso, y también como quizá un poquito inclusive más complejo, o sea, de hecho más complejo, como pensamiento suicida. Yo lo menciono, yo sé que normalmente a nadie le gusta hablar de estos temas, pero a mí hay varios estudiantes que se acercan y me dicen, no, profe, es que dentro de mi entorno, mi amigo, mucho pensamiento suicida, prácticas en relación a ello. Y yo prefiero hablarlo porque se da. O sea, sé de casos muy puntuales, o sea, no tan puntuales, me siguen, pero en varias partes, en varios puntos de esta situación, y se tiende a pensar, por ejemplo, de que si alguien lo dice, voy a hacer esto, ¿no es cierto?, no lo va a hacer, y no es así. No, las cifras dicen que toda situación que terminó en suicidio, los jóvenes empezaron a avisar, ¿no es cierto?, porque no hay un manejo, porque los adultos tampoco estábamos acostumbrados a las complejidades de los niños jóvenes que se dan hoy día por no solamente el factor pandemia,
que todavía duran esas consecuencias, por eso estamos tratando el tema, sino que justamente estaba todo el tema de los dispositivos, entonces, y ahí se profundizó, ¿no es cierto? Se agudizó esta O crisis. sea, y claro, y más encima, en nuestro país, por ejemplo, el presupuesto para salud mental es menos de la mitad de lo que se ocupa en los otros países, digamos, desarrollados como de la OCDE. Entonces, tampoco es como que tengamos ahí un apaño, un apoyo, y como también tú bien decías, ¿cierto, Pamela? Que no es que los docentes, ni las mamás, ni los papás, ni los cuidadores, ni las cuidadoras estábamos con la experiencia de cómo resociabilizar, ¿no es cierto? Y se volvió un estrés, aumentaron cifras de violencia, se complejizaron las relaciones personales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos sugerir? ¿O qué experiencia hay de talleres, de cosas dentro de la iglesia, por ejemplo, Carolina? No sé si ese tema lo han podido tratar, porque también necesitamos colaboración, ¿no es cierto? Exacto. De todo tipo de profesional, un trabajo interdisciplinario, un trabajo que involucra a todos y todos en realidad, no solamente profesionales, sino que todos los que vivimos en esta sociedad. Y no sé si en la iglesia que tú conozcas o en tu iglesia se está trabajando al respecto. Sí, mira, bueno, creo que tanto el problema de aprendizaje, de control de emociones afectó, pero quisiera yo tocar un tema que sí de alguna manera hemos trabajado en la iglesia, que tiene que ver con que los padres no estaban acostumbrados a vivir 24/7 con sus hijos en casa. Los Claro. padres estaban acostumbrados a salir a trabajar fuera y entonces de la noche a la mañana se encontraron con que los niños son inquietos, con que los niños gritan, con que los niños son aquí y allá, que el adolescente no habla, que el adolescente está con mala cara, etc. Entonces, si hay algo donde debemos intervenir y donde hemos tratado de apoyar y de trabajar, es obviamente en la relación entre padres e hijos, el entender, y el padre que es el adulto. O sea, no podemos nosotros pedirle a un niño de 8 años o un niño de 4 años que esté quieto, por ejemplo. No podemos decirle a un adolescente que se exprese mejor si sabemos que está en un momento de su vida donde ni él sabe quién es, ni siquiera sabe lo que le está pasando. Entonces creo que ese problema a lo mejor lo pasamos por alto, pero como tú mencionaste, aumentó el número de violencia, ¿verdad? Y de violencia, quizás no en golpes, pero sí en gritos, Verbal, exacto, psicológica. psicológica. Y los padres ya estaban, no, es que este niño me tiene hasta aquí, es que ya no aguanto, es que no sé qué. Pero oye, así se comportan los niños. Oye, eso significa criar a los hijos, y a veces los papás, a veces un papá o a veces los dos que estaban fuera de casa y volvieron y se mantuvieron ahí trabajando, se dieron cuenta realmente de lo que implica la crianza. Entonces creo que allí nos dimos cuenta de que teníamos una falencia como sociedad y también, por qué no decirlo, como iglesia, donde no habíamos de alguna forma potenciado el rol parental. O sea, creo que es sumamente importante trabajar con los padres y que los padres conozcan realmente las etapas de sus hijos, que aprendan a detectar las señales. O sea, por ahí alguien dijo, procura todos los días ir a buscar a tu hijo a su establecimiento, Colegio. porque tienes 15 minutos para mirarlo y para poder extraer de sus expresiones lo que le ha pasado en esa mañana en el colegio. Entonces, de alguna manera habíamos olvidado ese tipo de cosas. Entonces creo que la pandemia nos confrontó a qué tan atentos estábamos nosotros como padres a nuestros hijos y a las señales que ellos nos estaban dando. Entonces creo que el trabajo fuerte en el que todavía seguimos trabajando es en eso, en que los padres asumamos que nosotros somos los que debemos estar atentos a los cambios, a las señales, a las formas de cómo nuestros hijos se expresan. Creo que por allí hemos trabajado, nos ha dado buenos resultados en términos de que hemos hecho más conscientes a los papás de que los niños son niños,
de que los adolescentes pasan por cambios que yo ahora me hago consciente de que mi hijo es así. Y de que a lo mejor yo no fui un adolescente complicado para mi mamá, pero la época en la que estamos viviendo es otra generación, completamente diferente. Entonces debemos aceptar los cambios de estas generaciones y es un desafío, post pandemia, pero es un desafío continuo y que no podemos ignorar. Los padres debemos tomar el rol que nos corresponde dentro de nuestros hogares para que nuestros hijos encuentren en nosotros el refugio que necesitan y seamos nosotros los que potenciemos su vida. O sea, a veces esperamos que los profesores hagan todo porque pasan una mayor parte, ¿verdad?, del tiempo de sus días con los profesores y los profesores se transforman en unos segundos papás y mamás. Pero no podemos delegar ni a los profesores ni a los que van o asisten a una iglesia, a los profesores de escuela dominical o de grupo de niños. No, somos nosotros como padres responsables delante de Dios. Si aquí hay audiencia que es creyente, delante de Dios somos nosotros responsables. Sí. Delante de Dios de lo que pasa con nuestros hijos. Eso. Es súper importante. Vamos a continuar con el tema después de una pequeña pausa. Vamos a seguir conversando. Pues yo también tengo cosas que decir y Pamela también. Así que tenemos que informarnos los papás, porque hoy día no funcionan bien. O sea, todos los niños igual, ¿no es cierto? Que la adolescencia. Y en eso vamos a procurar entregar la última información después de esta pequeña pausa. No se vaya de su canal, el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado, cuenta corriente. Somos el 15.1. El Instituto Bíblico Nacional es una organización de educación bíblica dedicada a enseñar, formar y preparar creyentes. En alianza con nuestro canal, llevaremos la sala de clases hasta tu hogar. Estudiemos juntos la Biblia, segundo curso, las cartas de Pablo, cada sábado, desde las 15:30 horas. Somos el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1. Y aquí estamos de regreso después de esta pequeña pausa. Saben que a nosotros se nos hace corto el espacio y espero que ustedes también. Espero que podamos, que es nuestro propósito, llevar a la mesa este tema. Miren, a lo mejor no vamos a entregar todas las herramientas ni la panacea, como se dice, pero sí que queremos dejar establecido que es importante, que la pandemia sí pasó hace rato, pero las consecuencias no, y tenemos que estar atentos, atentas, que bueno, si nos equivocamos en algo, no equivocamos, no, nadie dice que... Pero podemos repararnos, ¿cierto? Y a los que tenemos a Dios... con mayor razón, tenemos que saber que podemos hacerlo, cueste lo que cueste, porque vale mucho el esfuerzo. Miren, yo quiero comentemos que ustedes me den, porque son pastoras, así que aprovecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esta cita? Usted ahí en su casa nos dice de dónde la cita. Yo se las voy a leer. ¿Qué dicen? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Buenísimo. Pero, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si usted es creyente, inclusive si no lo fuera, le conviene tomar los principios de Dios porque Él no se equivoca. Entonces, yo de lo que les quiero preguntar, Pamela y Carolina, pero también queda bien Pamela Carolina. el nombre. Como que Pamela se llamara Pamela Carolina y Carolina Pamela. Eso. De la primera parte siempre se habla, ¿no es cierto? De que los hijos que honren a sus padres porque aquí esto es una llave y no sé qué, y todo súper bien y la gente va a vivir más y mejor. Pero yo quiero hoy día que puntualicemos un poquito sobre la parte en donde dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Qué consideran ustedes que quiere decir no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación? Yo tengo mi pensamiento, pero yo quiero escuchar el de ustedes. Ok. Creo que hay una parte clave de ese verso que dice, no provoquéis la ira. Mi pregunta es, padres o adultos, ¿saben qué es lo que provoca ira en los adolescentes, los niños? Yo creo que Porque eso no se sabe. ¿Ah? Ese es el punto. Sí. Y muchos malinterpretan lo que dice después. Dice Criarlo en disciplina del disciplina, Señor. ¿cierto? Como el Señor. Y no han entendido que la disciplina del Señor siempre es en amor. Absolutamente. Entonces, hay un punto clave que es, ¿qué está pasando en el corazón de los niños y adolescentes? ¿Estoy subestimando sus emociones? Porque muchos de nuestros niños nos están diciendo, tengo miedo de ir al colegio. No quiero ir al colegio. Y muchos papás todavía, ya es pataleta, tú tienes que ir porque tienes que ir. Pero, ¿qué es lo que está provocando esa emoción? ¿Estamos validando lo suficiente? Porque las emociones en sí son alertas que el Señor ha dejado. Jesús tuvo precisamente emociones. Entonces, el problema nunca va a ser la emoción. El problema es cómo yo manejo esa emoción, cómo lidio con ella, cómo la estoy manifestando. Y ahí nuevamente van los padres como referentes. Porque si un padre tiene un enojo y manifiesta el enojo de forma violenta, obviamente ese niño va a manifestar el enojo de forma violenta. Entonces, hay un tema respecto de cómo como adulto estoy haciéndome cargo de las emociones que estoy sintiendo a diario. ¿Qué emociones son? ¿Son válidas o no? ¿Los temores que tengo son fundados o son infundados? ¿Cuáles son las raíces? Y también ayudarles a nuestros niños y adolescentes que están experimentando esto, que muchas veces no saben por qué, tienen miedo y no saben a qué. Entonces nosotros como adultos tenemos que irlos guiando respecto de si tu emoción es válida, cómo podemos manejarla, cómo podemos expresarla, porque hay formas y formas de manifestar esa emoción. Y no me quedo solo con el grito, la pelea o la pataleta incontrolable, y por otro lado yo adulta frustrada tratando de controlar una situación O imponiéndome. o imponiéndome, claro, desde el orden, desde el grito, e invalidando finalmente lo que está ocurriendo en su corazón. Que Porque puede eso es generar súper incluso importante, más daño. Pamela, ¿cierto? Y Carolina, que nosotros, como tú dijiste, si es válida, siempre es válida la emoción del otro. O sea, puede ser que a mí esto no me asuste o no me entristezca, pero si a ti te entristece o te asusta, es válido y respetable y debo tenerlo presente, ¿no es cierto? Exacto, Como así padre, ¿verdad? Igual y antes de devolverte la palabra, considero que no debe quedarse en el tintero el de conversar con los hijos, como tú delante dijiste, Carolina, de ir a buscarlos y aprovechar esa instancia, pero a veces saliendo del colegio los niños ahí no hablan. No, de Cuando hecho. recién les pasó algo, tenías tú, lo dijiste, observarlo, pero a veces los niños, efectivamente, los jóvenes, sobre todo en la preadolescencia, adolescencia, quieren hablar, es real. O sea, no sé, yo lo veo así, a lo mejor no a todo el mundo le pasa, pero uno siente que a veces quieren hablar justo cuando uno ya quiere dormir y quiere ya descansar, o está súper apurado para salir y justo quieren hablar ahí. Yo escuchaba a una profesional que una vez decía, pero no importa, deje de Exacto. dormir y llegue tarde a donde tenga que llegar tarde, porque más vale el esfuerzo de escuchar a su hijo justo en ese momento impropio, comillas, que Exacto. quiere hablar. Yo digo esto porque yo lo escuché, lo he usado, me he quedado horas sin dormir, pero ha valido el esfuerzo, Sí. me he enterado de cosas, he aprendido de mi hija impresionante,
considero que algo que al menos a mí me sirvió, por eso lo pongo en la palestra, yo creo que ustedes están de acuerdo. Pamela, te devuelvo la palabra, Carolina. ¿Y qué hacemos? Yo creo que esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Primero, cuando un niño o adolescente, porque ambos van a manifestar diferente. Los niños no manifiestan las emociones como lo manifiestan los adolescentes. Entonces, lo primero es conocer la etapa en la que están, investigar cuáles son las formas usuales y estar atentos a sus comportamientos, porque a veces confundimos rasgos de personalidad con estados emocionales. Entonces, el niño que es muy extrovertido, asumimos que a lo mejor o le pasa algo al niño que es muy introvertido también, y a veces son netamente rasgos de su personalidad y es parte de conocerlo. Exacto. O sea, lo primero es no invalidar nada, siempre validarlo y tratar de empatizar. Y para eso implican precisamente esos tiempos donde podemos conversar, donde podemos relacionarnos. Y ante esto, creo que como iglesia tenemos una oportunidad preciosa. Y es generar espacios de compartir. No solo de congregarnos a alabar al Señor, sino espacios para compartir matrimonios, niños, jóvenes, generar instancias donde podamos relacionarnos, volver a jugar, porque eso implica también que nuestros niveles de oxitocina se elevan y también implica aprender a manejar y a entenderme con un otro. Entonces, creo que las oportunidades son las que tenemos que ver ahora, no solo las crisis. Además, Carolina, no provocar a nuestros hijos también es, a mi modo de ver, a lo mejor están de acuerdo o no, también es alabar al Señor. Así es. Buscar de realmente entender y cumplir su enseñanza, su consejo, su principio, sus ordenanzas también. No provocar a nuestro hijo, entender qué significa eso, ¿no es cierto? Y no sé cómo lo ves tú, ¿qué es para ti procurar no provocar a nuestros hijos? Yo creo que a veces... ¿Y cómo lo solucionamos? Yo creo que lo que nos pasa generalmente como adultos es que tenemos un ideal, porque yo tengo hijos de distintas edades, uno que tiene 16, el otro va a cumplir en unos días 15, uno que tiene 11 y el otro va a cumplir 3 años. Todas las Y son experiencias. todos varones. Entonces, yo me he dado cuenta de que en un principio yo tenía un ideal. O sea, cuando los niños son pequeños y tú los ves que hablan de Dios y te aceptan las enseñanzas de Jesús y tú te sientes como padre tan espiritual y tan bendecido con el hijo, ¿verdad? Porque el niño canta las alabanzas y hace todo lo que uno le dice que haga. Pero cuando entran a la adolescencia y preadolescencia, tú te das cuenta que ya no tienen el interés, no quieren, y es producto de sus cambios. Claro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces forzamos en ellos el servir en la iglesia, forzamos en ellos que tienes que ir, es que esto, es que vístete así, es que, ¿me entiendes? Y eso provoca ira en un adolescente y en un niño y en un jovencito que está recién formando su criterio, sus pensamientos, ¿verdad? Está recién afirmando todo su ser interior. Entonces creo que nosotros a veces sobreexigimos por un tema de apariencia a veces y de no querer mostrar que a lo mejor mi hijo no está interesado. Que a lo mejor lo importante ahí es el ejemplo que ellos estén viendo, ¿no es Exacto. cierto? Porque tienen una tiratez interna de tantos cambios interiores de la preadolescencia, adolescencia. Y disfrutarlo, ¿sabes? Creo que a veces nos encasillamos tanto en que el niño sirva en la iglesia, en que el niño... Pero sí, y si Dios quiere que sea, por ejemplo, en mi caso, futbolista, yo tengo que andar de partido en partido, pero si el niño, el Señor lo va a usar en ese medio. Claro, no sabemos. Oye, chica, aunque ustedes no lo crean, el programa se nos acabó. Oh. Les quiero hacer entrega de estos pequeños obsequios de emprendedores, Oh. salares y sabores, de naranja. Oh, Tenemos diferentes gracias. sabores. Ahí les voy haciendo entrega el tecito de uva, té de uva, Oh, del qué orujo maravilla. de la uva. No lo van a encontrar en ninguna otra parte estas cosas, chicas. Guau. Oh, muchas ya. gracias. Y Ok. estos tremendos pasteles de Mari Delicias Pastelería, también un emprendimiento de una joven que hace exquisiteces, Oh, para los que amo, los los amo. contacten también, le Oh. mandarán a región, así que ahí Sí. les tenemos un regalito. Y su regalo, sus últimas palabras para la audiencia, algo que quieran señalar. Carolina. Sí, bueno, no sé si me permite, Rebeca, Sí, adelante. hablarle a todos los que nos están viendo en esta hora, contarles de que para el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en la ciudad de Ancud, va a haber una convocatoria nacional de mujeres, pero también familiar. Es un evento familiar que se llama Pacto de Leonas. Es un evento de iglesia,
pero que tiene como objetivo movilizar a las mujeres, ancianas, jóvenes, niñas, a hacer un pacto con Dios para ponerse allí en la brecha por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por la nación. Entonces queremos hacer esa Maravilloso. invitación, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre del 2024, va a haber un evento, así que se está movilizando mucha gente, muchas mujeres de todo el país y del extranjero a Ancud. Así que quedan todas invitadas. Hay una página de Facebook, un Instagram, Pacto de Leonas Chile, para aquel que quiera saber más de esto. Les invitamos, va a haber un tiempo poderoso para familia, para mujeres, y los hombres no quedan excluidos de esto. Así Obviamente que están son todos importantes invitados. todos. Eso quería Perfecto. contarles a todos. Perfecto. 30 segundos, Pamela. Sí, agradecer, Gracias. agradecer la invitación, la oportunidad de poder compartir y, como decía Carolina, invitarlos a este evento, a esta oportunidad donde vamos a poder recibir herramientas, tiempos de administración y sobre todo poder conectarnos, que es lo que tanta falta nos hace, Así volver a es. conectarnos. Muchas gracias y por haber asistido, ¿no es cierto? Gracias por esta conversación y nos veremos en un nuevo capítulo de su programa Sintonía Familiar. Muchas gracias Chao. y no se vaya de su canal el 15.1.